conociendo nuestras responsabilidades en nuestro matrimonio. Es el tema, conociendo nuestras responsabilidades en nuestro matrimonio. Siempre que tratamos este asunto, hermanos, de la familia, porque acuérdense que es el mes de la familia, y estaremos hablando, hermanos, todo este mes acerca de la familia. Cuando me toca predicar, hermanos, hablar de este asunto, pues realmente me lleva a mi propia familia, a mi propio hogar, ¿verdad? A lo que yo vivo con mi esposa, con mis hijos. Porque si bien es cierto, hermanos, el predicador debe predicar con su vida, debe predicar con su ejemplo, ¿verdad? Y no es para menos, hermanos, lo que nos enseña la Escritura en este texto que vamos a considerar de Efesios 5, 21 al 33, en el que hay roles, hermanos, que se tienen que cumplir, ¿verdad? Hay responsabilidades. ¿Por qué, hermanos? Porque el matrimonio es una institución de Dios. Dios le place o le plujo así, hermanos, querer formar, hermanos, una familia, un hogar, de tal manera que el ser humano no se puede escapar de esto. Cuando le predico a los que se van a casar, porque me han invitado a compartir en las bodas de los muchachos, siempre sale a relucir o a resaltar, hermanos, esta porción bíblica. Porque el someterse, hermanos, al uno al otro nos lleva a una unidad, nos lleva, hermanos, a que juntos podamos, hermanos, velar por lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es nuestro hogar, que es nuestra familia. El matrimonio puede tornarse, hermanos, como una vocación, tal cual como lo expresa, hermanos, pues el sacerdote, lo expresa, hermanos, el obispo, ¿verdad? Es un llamado, hermanos, de Dios hacia un camino de santidad. Y bien lo expresamos hace un momento en la escuela dominical, porque la cabeza, hermanos, del hogar es el varón. Y Dios lo ha establecido, hermanos, en ese parámetro como el sacerdote de la familia. ¿Sí? ¿Y qué es un sacerdote? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es su vocación del sacerdote? En los tiempos bíblicos, hermanos, el sacerdote es el que expresa, hermanos, sentimientos, ¿verdad?, de personas ajenas y que de alguna manera las hace suya. El sacerdote, hermanos, está dispuesto y puesto o presto para ofrecer los sacrificios de las personas. Y tú y yo, como sacerdote de nuestro hogar, de nuestra familia, debemos estar, hermanos, con esa disposición para ofrecer el sacrificio, ¿verdad?, el holocausto de nuestra familia. Por esa razón, hermanos, es que Job se presentó como el sacerdote, ¿verdad?, de su hogar. Y él decía, hermanos, haré esta oración por mis hijos, por si quizás han cometido alguna falta ante Dios. ¿Se da cuenta? Porque cabe, hermanos, resaltar que la responsabilidad del hogar o de la familia recae en ¿quién? Recae
en el varón. Hay una cosa importante, hermanos. Dios no le va a pedir cuentas a la mujer. Si usted puede recordar el problema de Adán y Eva, ¿le pidió cuentas a Eva? No, aunque Eva había cometido el pecado. ¿A quién le pidió cuenta? A Adán, al hombre, ¿verdad? Porque la forma de tratar, hermanos, el Señor con los matrimonios es con el que ha puesto Él como cabeza de la familia. Una forma legal en el matrimonio, hermanos, tiene que ver, hermanos, con el tiempo que pasamos con nuestra familia. Dicen por ahí que el hubiera no existe y estoy de acuerdo. Pero si Adán hubiera preguntado a su esposa, a su mujer, bueno, ¿de dónde cortaste esa fruta? ¿Se dan cuenta? ¿Pero acaso preguntó? No, no preguntó. Sino que agarró, bueno, a ver, préstalo, le da la mordida igual, lo come como ella, y ahí es donde se les vislumbra la mente, ¿verdad? Y dice la Escritura que se vieron que estaban completamente desnudos. Hay que tomar en cuenta, hermanos, que emprendemos como familia, como hogar, un viaje juntos. Y quien el uno ni el otro debe jalar disparejo. Todos, hermanos, los dos debemos jalar, hermanos, para un solo lugar, para un solo lado. Hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que emprendemos también una empresa productiva que trae grandes retos a largo plazo o a corto plazo. Pero realmente, hermanos, lo debo decir de esa manera porque es necesario entenderlo, hermanos. Por eso es necesario decirle, hermanos, a los jóvenes, ¿verdad?, que el noviazgo es donde se debe aprovechar al máximo, hermanos, el conocimiento del uno y del otro. Porque la unión de una pareja, hermanos, como dice la Escritura, no es por un mes, no es por un día, no es por un año, no es por varios años. ¿Es hasta cuándo, hermanos? Hasta que la muerte los separe o hasta que el Señor, ¿qué? Hasta que el Señor venga. ¿Se dan cuenta? Por eso en el matrimonio, hermanos, no hay juegos. En el matrimonio no hay, hermanos, chistecitos. Porque es una cosa seria y de responsabilidad, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor del Señor. Ahora, en el noviazgo, hermanos, decimos que se aprovecha al máximo juntos, porque en el noviazgo, hermanos, es donde empezamos a formarnos como personas, ¿verdad?, como varón y como mujer. En el noviazgo, hermanos, es donde se demuestra la comunicación o donde se valora la comunicación. Pero en el noviazgo, cuando se es cristiano o hijo de Dios, es, hermanos, donde se inicia o donde se practica la oración como pareja. Porque nada va a resultar, hermanos, teniendo un carácter bueno, teniendo, hermanos, una amabilidad, si no hay oración de las dos personas. Y debo decirles, hermanos, en este sentido, alguna ocasión ya se los dije, pero quiero recordárselos. Cuando yo conocí a mi esposa, hermanos, yo estaba en Chiapas y ella aquí, pero teníamos un círculo de oración, le llamamos, y que no había ni un solo día
que nosotros no oráramos todas las noches, o bueno, ninguna noche, todas las noches, ¿verdad? Pasaron 2 años y medio, hermanos, en el cual estuvimos orando. A los 2 años y medio, pues llega mi esposa allá a Chiapas, a Cintalapa. Allá la conozco, hermanos. Por supuesto que cuando estás orando al Señor tienes que actuar, no Dios te va a decir, ahora ahí está, ¿no? ¿Me explico? Pues como todo muchacho, hermanos, en ese entonces me acerco a ella, la empiezo a cotejar y me dice, ¿sabes qué? Yo no soy de acá, yo soy de Salina Cruz y por lo tanto es muy difícil o va a ser muy difícil nuestra relación. Bueno, pues así es el caso. Seguimos orando, hermanos. Seguimos orando al Señor. Y Dios permitió, hermanos, que la refinería se incendiara. Y por miedo, hermanos, se va a dar mi esposa ya con su familia otra vez. Y sucede lo que ya ustedes conocen. El matrimonio que ahora de Araceli y Silverio, ¿verdad? Pero fue a través de qué, hermanos, a través de doblar nuestras rodillas, a través de orar al Señor, para que Él nos guiara, hermanos. Llevamos ahorita 33 años de casados y para la gloria del Señor, hermanos, nunca nos hemos separado, ¿verdad? Hemos estado en las buenas y en las malas, porque el matrimonio no es todo un color de rosa, hermanos. Aun cuando seas el pastor, aun cuando seas el diácono, aun cuando seas el cristiano más consagrado, el matrimonio, hermanos, tiene sus altibajos. Pero nos ha ayudado mucho, hermanos, o nos ayudó mucho haber orado al Señor y habernos comunicado. En este puntito, hermanos, sí hay una pequeña diferencia, porque ella en Salina Cruz y yo en Chiapas. Imagínense, hermanos, qué tiempo teníamos de acercarnos, pues no había mucho. En cierta ocasión les dije que la manera como nosotros nos comunicábamos era a través de cartas. Existía el correo en ese entonces, ¿sí? Y hay que ponerle la estampita y que no sé qué tanto a la carta, bueno, y así se iba. Y por cierto, hermanos, en mi cajón ahí tengo guardadas aquellas cartas que mi esposa me mandaba, ¿verdad? Y cada que tengo la oportunidad de abrir ese cajón y no tengo problemas de tiempo, me pongo a leerlas. Pero el matrimonio se vive, hermanos, en ese punto de la comunicación, del orar a Dios, de ordenarse, hermanos, en sentimientos e ideas. Cada una de estas indicaciones trae, hermanos, una instrucción o un contenido en nuestro matrimonio. Como cristianos es interesante la comunicación, porque es, hermanos, una comunicación que nace del corazón, una comunicación sincera. Pero aparte de eso, hermanos, hay que compartir. ¿Qué tenemos que compartir? Sentimientos, emociones, alegrías, tristezas. El diálogo, hermanos, es una manera de fertilizar el noviazgo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hablemos, hermanos, de nuestros deberes ahora como esposos. El esposo cristiano debe, hermanos, en primer lugar, conocer cuál es su postura o cuál es la encomienda que Dios le dio en el matrimonio. Debe ser líder.
debe ser líder en su matrimonio. Y como líder, hermanos, debe ponerse al frente de todos los asuntos. Porque si bien es cierto, hermanos, cuando el matrimonio no se vive con este parámetro, el matrimonio se viene abajo. Porque el esposo dice: mujer, mira a los niños, atiéndelos, ¿verdad? Corrígelos. ¿Qué está haciendo el esposo ahí, hermanos? Está deslindándose ¿de qué? De su liderazgo, de su responsabilidad. Usted podrá decir: bueno, hermano, pero es que pues mi esposo no está aquí, o como varón decir: yo no estoy en casa, la que se queda es mi esposa y pues ella tiene que tomar las riendas del asunto. Pero cuando tú llegas a casa, hermanos, es tu deber tomar tu responsabilidad como esposo. Y no decir en el sentido: es que pues vengo cansado, mira, no me moleste. No. Tú tienes que tomar tu liderazgo, hermanos, como esposo o como esposa. Porque Dios te ha puesto ahí como, ¿qué dice la Escritura? Como cabeza. ¿Y qué hace la cabeza en el cuerpo, hermanos? ¿Qué función tiene la cabeza en el cuerpo? Lo tiene todo, ¿no es cierto? Ahí es donde se desarrollan los pensamientos, las decisiones, ahí todo. Si usted puede ver, hermanos, un ave volar, para que ella pueda descender solamente tiene que mover la cabeza hacia abajo y se viene a pique. Pero para que ella pueda ascender, mueve la cabeza hacia arriba y asciende, se va arriba. Si en el matrimonio la cabeza, hermanos, no es acorde como Dios lo ordena, por eso el matrimonio fracasa, no funciona. Porque se deslinda, hermanos, la responsabilidad, ¿verdad? Dios lo pone como cabeza. Esta identidad, hermanos, lo lleva a ejercer ¿cuál cosa, hermanos? En primer lugar, dominio. Y no está hablando del dominio que usted se imagina. O sea, vista de otra manera según el plan de Dios, como Cristo a su iglesia o amó a su iglesia, que es esta la autoridad máxima. Por eso el varón, hermanos, lo describe como un líder con autoridad. El varón no es cualquier cosa en la familia, en el hogar. El varón tiene su espacio. Y no quiero que se levanten el cuello, varones, ¿verdad? Porque si se trata de eso, hermanos, estaríamos metiéndonos en problema con el Señor. Porque es necesario que el varón, hermanos, tome su lugar en el matrimonio. Ahora, no solamente, hermanos, como cabeza debe ejercer dominio, como cabeza, hermanos, debe ejercer provisión o dar provisión, hermanos, al hogar. La mayoría de los paganos cumplen con esto, hermanos, con su deber de manera natural, ¿verdad? Y lo hacen. Aunque no todos, ¿no? Algunos son unos reverendos flojos, ¿verdad? Que solamente viven a costilla de sus esposas. Pero en el punto matrimonial cristiano, ¿cómo debe, hermanos, manejarse o cómo debe vivir el varón? Dice la palabra: si alguno no provee para los suyos, ¿qué dice? Ha negado la fe. Y es peor que un ¿qué? Que un incrédulo, que un pagano. Así que, hablando de provisión, no solamente, hermanos, se lleva al punto de recursos, porque podíamos pensar en eso, ¿no? Hay hombres que dicen: mira, yo ya te di la quincena o ya te di la mensualidad y arréglatela como puedas. No se trata de traer, hermanos, el recurso únicamente, porque no vamos a hablar solamente de provisión económica. ¿Qué más, hermanos, se debe llevar en el matrimonio como una provisión?
amor, ¿verdad? Proveer paz, proveer alegría en el corazón. ¿Saben, hermanos, que hay matrimonios que no son felices? Hay matrimonios que no viven bien, que no hay un segundo, hermanos, que no levante la voz el esposo o la esposa, que tal vez no hay un día, hermanos, que no discutan, siempre lo están haciendo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque se brinca, ¿verdad?, los roles, se brincan los espacios. El esposo tiene su espacio y la esposa tiene su espacio. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y luego afirma, en todo. ¿Sí? En todo. Si esto no sucede, hermanos, en el matrimonio empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera o un verdadero entendimiento en el sentido de la palabra. Porque someterse, hermanos, ¿a qué nos lleva? La Biblia dice, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus maridos, ¿verdad? En todo. En todo. No es fácil, hermanos. Y cuando hablo de las damas, no es fácil someterse o estar sujetas. Decía un predicador, no sujetas de hacer la boca grande, ¿no? Sino sujetas de someterse. ¿Sí? La verdad, hermanos, es que el matrimonio no lo ha puesto Dios como un dilema. La verdad es que el matrimonio está puesto por Dios, ¿para qué? Para que se goce el uno y el otro. El matrimonio no debe ser una carga. El matrimonio no debe ser, hermanos, un pensamiento de que, bueno, ¿por qué me casé? Estaba yo mejor allá. No, al contrario, debe decir, gracias, Señor, por este matrimonio que nos diste, porque en verdad aquí estás presente, ¿verdad? Tu mano no se ha cortado. Por eso decimos al principio, hermanos, que el matrimonio sin oración no puede prevalecer. El matrimonio tiene que darse, hermanos, en esa oración al Señor. Pablo está diciendo aquí, hermanos, que Dios ha puesto al varón como cabeza y debe ejercer su autoridad, pero con responsabilidad, porque si no, en primer lugar, niega el principio de amor cristiano, ese principio compasivo. Juan 13:35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos para con los otros. Segundo, se comporta peor que un incrédulo, ha negado la fe, dice la palabra del Señor. En segundo lugar, el esposo cristiano debe conocer su responsabilidad. Verso 25, hermanos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Cuál es la responsabilidad del varón entonces? Solamente amar. Fácil, ¿verdad, hermanos? Fácil. Pues esto de amar es fácil. Pero ¿en qué implica amar, hermanos? ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Con sacrificio, con entrega. Dio su vida, hermanos, ¿verdad? Por amor a su novia, por amor a su esposa. Y eso es, hermanos, lo que le corresponde al varón en el sentido del amor. Debe dirigir bien a su familia, hermanos. En primer lugar, la autoridad del esposo ha quedado establecido, como dice el versículo 21,
perdón, 22 al 24. Y la atención se centra, hermanos, en la responsabilidad suprema que los esposos tienen para con sus esposas y que consiste en amarlas como el mismo o con el mismo amor, ¿verdad?, que el Señor amó a su iglesia sin reserva. Como dice el 22, las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo, ¿sí? Así que debe ser sin reserva, debe ser sin egoísmo, debe ser un amor sacrificado como Cristo amó a su iglesia. Cristo, hermanos, dio todo lo que tenía, ¿verdad?, incluida su propia vida para el bienestar de su iglesia, y eso es la indicación que le da el Señor al esposo. Amarla significa entonces, hermanos, dirigir bien a su familia, ¿verdad? Ahora, esa es la clase de amor sacrificado que el esposo debe tener por su propia esposa. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Sí? Entonces, en el sentido del amor debe verse, hermanos, ese punto, porque decíamos que no simplemente es amar, sino dice: no seáis ásperos con ellas. Ahora, ¿qué significa o qué entendemos por la palabra áspero? ¿Verdad? Bueno, si usted puede ver, hermanos, este piso está áspero. Le llamamos rústico, ¿verdad? Tosco. Y ese es el sentido del esposo. No seas áspero, no seas tosco. Aunque tu mano venga del trabajo y de todo encallado, pero bueno, debes acariciarla con cuidado, ¿verdad?, con delicadeza. No seas áspero con ellas. Es que no debe tratar, hermanos, con rudeza o resentimiento a su esposa, porque Cristo no lo hizo así. Si Cristo hubiera tratado a su iglesia con esas formas, hermanos, no, hombre, sería difícil, ¿verdad? Dice el verso 25 en la parte B, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Así es como debe amar el esposo a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo, entonces, no solamente, hermanos, debe conocer su responsabilidad, sino también el esposo debe guardar la santidad en su esposa. Vean el verso 26, hermanos. ¿Cómo hizo Cristo por su iglesia? Dice: se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Así que el esposo debe tratar que su esposo viva, hermanos, una vida de santidad. Esto alude, hermanos, al amor de Cristo por su iglesia, y lo que puede llegar, hermanos, a la santidad de la esposa en el sentido de la relación matrimonial es la palabra. ¿Sí? La palabra. Esto lleva a ponerla, hermanos, a la esposa como una novia ataviada que viva una vida pura. Eso lo dice Apocalipsis 21:2 y su capítulo 19:8. Para que los esposos puedan amar, hermanos, a sus esposas y tenerlas en santidad, debe ser necesario tener un amor purificador. ¿Sí? Un amor purificador. Y por supuesto, hermanos, que esto solo puede efectuar el amor divino, ¿verdad?, que procura limpiar por completo al ser amado de toda esa forma, hermanos, de pecado y maldad. Un esposo debería pensar, hermanos, en una sola cosa, ¿verdad? Amar a su esposa
como ama a Dios. Amar a su esposa como ama a Dios. Y si usted como esposo dice que ama a Dios y es rudo con su esposa, es tosco con su esposa, entonces me está dando a entender que no, que hermanos, que no ama a Dios. Así debe, hermanos, ejercerse el esposo. Un esposo no debería pensar en otra cosa más que amar a su esposa como ama a Dios. ¿Usted como esposo ama a Dios? ¿Usted como esposo ama a Dios? Amén, dicen los hermanos, ¿verdad? Bueno, ame a su esposa. Sí, ama a su esposa. Su deseo más grande, hermanos, para ella debería ser que llegase a ser, ¿verdad? O a formar parte, hermanos, de la vida en Cristo, una vida perfecta. Así que su intención y objetivo permanente, hermanos, es encaminarla hacia la pureza y a la santidad. Él debe ser una manera principal o primordial, hermanos, en la vida de su esposa, como lo hizo Cristo, ¿verdad? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Miren, hermanos, hasta dónde se preocupó el Señor por su iglesia, ¿verdad? Hasta presentarla al Señor de esa manera. Y nuestro deber, nuestra responsabilidad como esposo es que nuestra esposa siempre viva en santidad. Pablo se preocupó siempre, hermanos, por el bienestar de la iglesia, y así debe ser el esposo. Pablo tuvo que soportar, hermanos, el peso diario y constante de su preocupación, hermanos, por las iglesias de Dios. Aquellos que creen, hermanos, que son fuertes, porque hay esposos que así se ven. Dijera nuestro hermano José María, así es mi rostro, pero yo soy de corazón contento, ¿verdad? Porque así es nuestro carácter, nuestro rostro, ¿verdad? Fuerte, pero somos los más débiles, hermanos. Un cariñito que nos haga la esposa, inmediatamente caemos, ¿sí? Y nos creemos fuertes, hermanos, pero no. Ya estamos terminando, hermanos. Como cuarto y último punto, el esposo cristiano debe cuidar con amor y esmero a su esposa. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y cuando llego a este punto 31, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si antes la esposa conociera cómo va a ser su esposo, considero que no dejaría a su papá ni a su mamá, ¿verdad? Pero como en algunas ocasiones, hermanos, como esposos escondemos las uñas, ¿verdad? Como los gatos. Pero cuando ya, hermanos, tenemos la presa, vamos a agarrar la presa, todas las uñas salen a relucir, ¿verdad? Y la pobre esposa queda como una corderita, ¿verdad? Como un animalito indefenso. Por eso dice la Escritura, por esto, o sea, por todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Cómo debe tratar el esposo a su esposa. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y después de que eran dos, ahora van a ser uno solo, ¿verdad? Uno solo. Grande es este misterio, dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que, hermanos, queremos que nuestro matrimonio funcione.
cumplamos con nuestro rol como esposo. En el otro sermón hablaremos de la esposa, que tampoco se va a salvar, ¿verdad? Hoy le dimos de todo al esposo, pero en el otro sermón vamos a hablar de la esposa. Así que mis hermanos, yo quiero, ¿verdad?, disfrutar un matrimonio bien. Tengo que iniciar con oración, ¿verdad? Tengo que, hermanos, saber mi responsabilidad. Tengo que, hermanos, aprender a cuidar con esmero y amor a quien Dios puso en mis manos. Porque yo voy a dar cuenta de ella igual, ¿verdad?, de mi esposa, así como daré cuenta de mis hijos. Cuidar, hermanos, es la acción gemela de proveer y ayudar, ¿verdad? Es crecer, hermanos, en el sentido de la madurez en Cristo, así como suministrar afecto tierno y cálido para que se tenga una buena comodidad y una buena seguridad en el matrimonio. Que la esposa pueda decir: estoy confiado en la persona que Dios ha puesto en mi camino. Amén, hermanos. Oramos. Bendito Dios, Padre glorioso, te damos muchas gracias. Estamos, Padre Santo, ejerciendo este caminar contigo, y nos ha tocado, Padre, una esposa a la cual tú nos has traído a nuestro lado para amarla, para cuidarla, para honrarla, para respetarla, como dice tu palabra. En momentos de dificultades, Señor, muchas veces el enemigo nos ha hecho lastimarla, pero yo te ruego, Señor, que nos ayudes para que los que estamos aquí, Señor, si en alguna manera hemos entendido nuestro rol como esposo, podamos practicarlo, Señor. Yo sé que no ha sido fácil por el carácter, Señor, que se tiene de cada uno, pero ayúdanos a sincronizar. Ayúdanos, Padre Santo, a unir, Señor eterno, nuestros criterios y sacar adelante nuestras familias. Aquellos que todavía tienen hijos pequeños, que necesitan ser ejemplo para ellos. Pero a nosotros también, que ya no tenemos hijos pequeños, pero tenemos nietos, que de alguna manera, Señor, pueden fijarse en cómo se desarrolla nuestro hogar. Edifica, pues, Señor, a tu iglesia, y dale a estos matrimonios que establecidos en esta iglesia Bautista Betania y en las demás iglesias, Padre, ¿por qué no orar por ellas también? Porque pueda haber, Señor, matrimonios que perduren para siempre, que se amen, se respeten, Señor. Pero van a ser de un punto que vamos a ver en el próximo sermón que tú ya nos has dado. También vale la pena, Señor, es explicar esto y entenderlo como es la sumisión de la esposa. Muchas gracias, Padre. A ti la honra y la gloria por tanta bondad que nos tienes. Y en tus manos dejamos cada vida matrimonial, cada hogar, cada familia, Señor, de esta tu amada iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.